que no se llene o cubra un vicio o un CIBI y que no se rompa un máximo o un mínimo. Debido a que si el precio nos da esa información, entonces el incumplimiento de la condición constituye un cambio de narrativa y el cambio de narrativa significa un cambio de dirección. Entonces, esa es la razón por la que en esta sesión vamos a abarcar un poquito, vamos a profundizar un poco sobre cómo es que debemos interpretar los stop loss. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, y para los que estuvieron en el seminario, que nosotros tengamos el patrón CRC, que no es más que un desequilibrio que no se cubrió y un mínimo que se rompió, puesto que en ese patrón de tres movimientos, y para los que no estuvieron en el seminario no es tan difícil ahí, ¿vale? Tenemos un desequilibrio en forma de CIBI que puede ser un bici también, claro que sí, no se cubre, pero para que yo pueda afirmar que no se ha cubierto, lo que necesito es que se rompa este mínimo. Este mínimo genera la penetración al rango en desequilibrio y al romperse me genera un respaldo. Por lo tanto, mi consigna está sujeta al desequilibrio y mi respaldo a una ruptura. Consigna, no se cubrió el CIBI. Respaldo, se rompió el mínimo. Cuando esto sucede, yo estoy en condiciones de esperar un retroceso condicionando ese máximo y vender. Pero el incumplimiento de mi condición me entrega una consigna y respaldo a la vez, o el incumplimiento de mi condición solamente me está entregando una consigna. Aquí es cuando nosotros tenemos que recordar esos casos, esos ejemplos en los que hemos visto nuestro gráfico, hemos condicionado un máximo y de pronto el precio, rompe el máximo. Decimos, bueno, si me rompe este máximo, cambia la narrativa, eso aprendí de Ángel. Entonces me voy en compra. Y esperan ustedes un retroceso y se meten en compra y van de nuevo stop loss. ¿Cómo yo puedo solucionar ese tema? En los últimos episodios de la mentoría de estructura 2024 les he explicado que es más probable que un, por ejemplo, máximo que está en el área de descuento, en este caso, y relacionándolo con la forma de lectura que nosotros estamos llevando a cabo, un máximo que está en el área de descuento de un rango en desequilibrio es más susceptible a romperse que uno que está en premium. Un mínimo que está en premium de un rango en desequilibrio también es más susceptible a romperse que un mínimo que está en discount. Pero no es solamente por esto. La ruptura de este máximo, en este caso, constituye un incumplimiento de condición. Pero como les pregunté hace un momento, ¿ese incumplimiento genera una nueva consigna con respaldo o solo consigna? Porque cuando realicé el ejercicio en la sesión anterior, recuerden que cada vez que el precio llegue a nuestro target o cada vez que se incumpla una condición, tenemos que resetear la fórmula o hacer un replanteo, ¿verdad? Independientemente de cuál haya sido nuestro objetivo, si está cerca o si está más lejos. ¿Cuál es mi sugerencia? Mientras más cerca proyectes y mientras más veces aciertes, más seguro o segura te vas a sentir de ir por un objetivo aún más largo, porque vas a entender que ese objetivo aún más largo depende de que se vayan cumpliendo también ciertas condiciones a lo largo del recorrido que está alcanzando ese nivel que tú has proyectado. Cuando nosotros hacemos un reseteo de la fórmula, en lo primero que nos tenemos que poner a pensar es si, por ejemplo, cuando se nos presenta ese patrón CRC, del cual voy a hablar lógicamente en este acompañamiento también. Si este máximo se rompe, el precio llega o no al origen de este CIBI. Porque si yo voy a hacer ese replanteo, entonces esta ruptura se somete a un condicionamiento. Esa ruptura sería mi consigna, pero me hace falta un respaldo. Entendemos que si mi consigna tiene que ver con una ruptura, mi respaldo va a ser un desequilibrio. Y si mi consigna tiene que ver con un desequilibrio, tal y como lo hemos visto a lo largo de la sesión anterior, mi respaldo es una ruptura. Y que la narrativa se va formando en función a cuatro inputs, independientemente de si es alcista o bajista. Solo aprendieron en la primera sesión. Por lo tanto, tienen que prestar atención a si este máximo que ustedes están condicionando se rompe e inmediatamente el mismo movimiento llega a este nivel, o el precio rompe y se queda en medio de ese máximo y el origen del desequilibrio que tenga o existe en la parte superior. Eso primero.
Segundo, independientemente de si este máximo se rompe, solo si ese máximo se rompe, recuerden que tenemos un condicionamiento implícito, es decir, que hay que estudiar el mínimo del movimiento que genera la ruptura de ese máximo. En este caso, y dado el dibujo en forma de representación neutra del comportamiento de precio, este mínimo es el que se condicionaría. Pero ustedes van a tener más mínimos a lo largo del movimiento alcista que genera esa ruptura. Si esos mínimos están constituidos por una vela, préstenle más atención a ese escenario. En su defecto, omitan esa única vela. ¿Por qué? Porque la única manera de que tú puedas condicionar ese mínimo es deconstruyendo la temporalidad, nivel al que aún no llegamos. Esa es la razón por la que en estas circunstancias esta ruptura solamente constituye una consigna, porque depende de lo que tú estás condicionando. Algunos van a decirme, Ángel, pero si existe un desequilibrio aquí, si existe un desequilibrio aquí, tú no habrías condicionado este máximo. Si tú hubieras condicionado este desequilibrio, entonces que se cubra sería tu consigna. Pero si tú condicionas este máximo, tu consigna es este máximo. Tu nueva consigna, ¿no? Hablando del reseteo o replanteamiento de la fórmula. Esa es la diferencia. Por eso es que cuando se incumple su condición y hacen un replanteamiento y dicen, oh, bueno, en este caso rompe máximo y vámonos en compra, vuelven a tocar stop. Ahora, lógicamente el ejercicio tiene variaciones, pero esas variaciones se someten a lo que se construye después. ¿Por qué? Porque si no caemos en el mismo error de un montón de cursos y un montón de mentorías del medio, ¿cuáles son esos errores que comete la gente al enseñar? La gente solamente te enseña a enfocarte en este máximo, en este mínimo, espera tu fair value, que llegue allí y vámonos, ¿verdad? Ya me han escuchado hablar de eso en algún video de YouTube. La gente solamente enseña que tomes un mínimo, tomes un máximo, retroceso y métete en compra. Yo no enseño eso, porque lo que ocasiona ello es que no le prestes atención al movimiento que está contrayendo. Entonces, no se trata únicamente de que tú te enfoques en el supuesto dealing range, ¿verdad? O supuesto fractal que vas a trabajar o tu rango operativo, sino que también le prestes atención a la manera o a la forma en cómo el precio retrocede. Eso es algo de lo que también vamos a conversar. De momento les estoy ya dando el input, presten atención a cómo se genera el retroceso porque se supone y se entiende que existe una narrativa alcista en ese movimiento. Cuando hablo de narrativa, para no dar paso a la ambigüedad, me refiero a esos cuatro inputs. Es imposible y esta va a ser una de las únicas cosas que sí o sí van a ver a lo largo de un movimiento, sí o sí, siempre, toda la vida, hasta que dejen de existir los gráficos de vela. Cuando el precio está retrocediendo en forma alcista, rompe máximos, cubre CIBIS, no cubre BICIS y no rompe mínimos. Y si eventualmente sucede lo contrario, eso es, eso es una consigna bajista, es un primer input bajista, que luego, bueno, en su lenguaje, en el lenguaje de ustedes, luego se invalida. ¿Me entienden? Luego se invalida, entre comillas, ¿no? Pero ¿cómo lo decimos acá? Si yo tengo una tendencia alcista y luego veo un rompimiento de un mínimo, eso es un input bajista dentro de una narrativa bajista, pero yo no estoy en una tendencia bajista. Por eso es que cuando luego ustedes ven que se rompe este máximo, sí se ve el color verde, ¿verdad? Voy a poner en amarillo. Ahí en amarillo. Cuando luego ustedes ven que se rompe el máximo más alto, venga, que lo dibujo de nuevo, ¿vale? Con este color. Tenemos una tendencia alcista, el precio viene, me rompe el mínimo. Oh, dices market shift. No, bro, no, bro, es un input bajista. Es un input. Cuando luego el precio sube, tú no te esperas que rompa este máximo. Es decir, no es tu expectativa que rompa ese máximo si lo que estás buscando es un cambio de dirección. Entonces, vuelvo. Aunque en una tendencia alcista tú veas un input bajista, luego se respalda lo contrario. Y esa es la razón por la que el precio sigue subiendo, sigue subiendo. Acá lo que vemos entonces es que tenemos un swing del breaker de un market shift de continuación, bro. Por eso no se trata de que, porque veo solo un rompimiento, ya me voy a ir en contra o
Porque veo que se cubrió un vicio, un CIVI, ya, listo, me caso con ese input. La única forma de que se convenzan de esto, vayan a sus gráficos, a mí no me crean. Vayan a sus gráficos porque aunque mañana más tarde paguen otro curso, paguen otra mentoría, no van a dejar de ver desequilibrios y rupturas en sus gráficos y se van a acordar de mí. Los voy a perseguir toda su carrera hasta el momento en el que ustedes digan que no creo que vayan a dejar el trading. Los voy a perseguir en cada desequilibrio que vean en el gráfico, en cada ruptura que vean en el gráfico y se van a acordar que las narrativas se construyen así por más que mañana vengan y te vendan el order block. Entonces, cuando toco stop, y esto le pasa a muchos de mis estudiantes uno a uno, estoy viéndolos operar y cuando tocan stop dicen, por ejemplo, "Oh, ok, bueno, es parte de", o de repente dicen, bueno, Ángel, entonces no entendí por qué toqué stop. Y yo lo que les digo es, bro, no te detengas. Porque cuando tú tocas stop en la vida real, el gráfico no se detiene por tu stop, el gráfico sigue avanzando, sigue avanzando. Y si tú quieres entender por qué tocaste stop, la única forma es que sigas avanzando. Cuando ustedes se vayan a stop, tranquilos. Tampoco es que inmediatamente esperas un retroceso y te vas en compra o en venta. ¿Cuándo esperarías? Escríbanme en el chat. Si tienes una operación en compra, ¿vale? Se incumple tu condición, pero ese incumplimiento de condición viene con consigna y con respaldo. ¿Qué viene después? Escríbanme en el chat. ¿Qué viene después? Antes de la condición, ¿vale? Antes de la condición. Yo quiero saber cuántas personas se han visto las grabaciones y han estado al tanto del material que les envié. Solamente me han escrito dos personas de las 23. Y lo puedo entender, ¿vale? Porque algunos deben estar desde el móvil en la mentoría. Primero tenemos consigna, después respaldo y antes de la condición es implícito. Ajá, el retroceso. Pero solamente vas a esperar un retroceso, es decir, por ejemplo, ¿no? En este caso, si yo tengo condicionado ese máximo y el precio rompe ese máximo, pero a la vez también llega al origen de este CIBI, piensa tú que es un CIBI en premium, ¿ok? Piensa tú, los que estuvieron en el seminario saben a qué me refiero. Los que no estuvieron en el seminario, espérense a esa sesión en donde voy a repasar qué significa un CIBI en premium. Si tú tienes el movimiento que alcance el CIBI en Premium, bro, acá sí, tienes consigna, respaldo, esperas un retroceso y eventualmente lo que vas a tener en tu gráfico es el descaro de la formación de un market shift. Sí, pero tú no llegas a tu gráfico queriendo operar un market shift. No te vas a dar ni cuenta, es decir, no vas a ser consciente de que existe un market shift porque no lo estás buscando. Es como cuando queremos dinero, ¿no? Tú buscas el dinero, no te llega, bro. Haces trading porque querer dinero y no te llega, pero cuando tú haces trading porque te apasiona, porque quieres tomar las mejores decisiones, porque te desvives por el simple hecho de tomar una operación y que el precio vaya a tu favor, ¿qué te importa el dinero? Quítate el dinero del gráfico y ponte ticks, ponte porcentajes. O si vas a colocar una operación en MetaTrader, solo haz el clic y apaga tu teléfono para que no estés mirando la cantidad de dinero que estás ganando. Si estás en MetaTrader del escritorio, Control T, oculta la barra de operaciones. Se supone que ya sabes cuánto riesgo vas a asumir en cada operación. Ya no estamos en primaria, ¿verdad? O en inicial o en jardín, kinder, para que yo les explique cuánto tienen que arriesgar. Este acompañamiento no es un acompañamiento básico, lo leyeron en las condiciones, es netamente aplicativo. Yo estoy yendo directamente al gráfico, no les estoy enseñando qué es un soporte o qué es una resistencia. Por eso llegaron acá con desde cero, con estructura y con entrega de precio. Y adicionalmente, estructura 2024, desviaciones estándar y Vademecum, además de HTA. Los estoy reventando a puro contenido, pero es la única forma de que estén preparados para comprender lo que estoy mencionando en este momento. Aquí, solo aquí esperarías un retroceso, se condiciona el mínimo que genera el respaldo. Y si hubiese un mínimo en el camino, recuerda, los mínimos en premios son más susceptibles de romperse, por eso te vas a ir stop. Pero el bici en descuento de ese movimiento alcista que forma o construye o a partir del cual se construye la narrativa alcista no se debe de cubrir si es que no está cubierto. Y si está cubierto, el mínimo que está en ese origen se condiciona. Veamos una imagen para que ustedes entiendan qué significa que el precio vaya cubriendo un CIBI, de qué depende, ¿vale? Acá tengo esta imagen, pero la voy a colocar en pantalla completa. Un momento, por favor.
Muy bien. Ya estamos aquí en pantalla completa. Lo primero que quiero que se fijen es en el CIVI, ¿vale? Esta interpretación aplica para cualquier CIVI, cualquier CIVI. Sin embargo, hay algunos inputs de variación que van a tener en cuenta cuando ese CIVI esté en premium de un rango de contraste, que ya les voy a explicar qué es el rango de contraste, y cuando estás en descuento. A ver, tenemos el máximo más alto, ¿vale? Y luego tenemos, ese es el máximo más alto formado por las mechas, lo van a considerar igual. No me omitan las mechas, ya lo he aclarado, ¿verdad? Tenemos un CIVI, origen, y tenemos vela bajista, vela bajista, vela bajista, vela bajista, vela bajista. Cuando en HTA mencionan que un movimiento o que el algoritmo construye un movimiento a partir de desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, equilibrio, en un movimiento con un único tipo de volumen transaccional, ese desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, equilibrio se visualiza en los fair value gaps y en las mechas. Fair value gaps y en las mechas. Fair value gaps y en las mechas. Ya he mencionado en mi mentoría entrega de precios 2023 que estas mechas son BPRs. No solamente yo lo menciono, ¿eh? Michael dice, son BPRs avanzados. Entonces, ustedes tienen origen, esperan que se interrumpa, tienen el fin, el precio ingresa. Eso es lo primero que tienen que ver, porque no me basta con que simplemente tengan un SIB y se interrumpe y que siga cayendo. Allí no pueden decir que no se cubrió. Repito eso para los que no lo tengan claro aún, ¿ok? Aquí si se interrumpe, el precio ingresa, vuelve y sale. Entonces tienes el patrón CRC, que también les voy a enseñar cuándo usarlo y cuándo no usarlo, ¿vale? Tenemos entonces, consigna no cubre el CIBI, respaldo rompe el mínimo del movimiento que contrae. Ahora tú imagínate, ¿vale? Tú dices, bueno, Ángel, acá el precio va a retroceder, protejo este máximo y me voy en venta. Entonces decides colocar una operación aquí, en ese breakaway gap, colocas tu operación en venta, tienes ligeramente un poquito de drawdown y el precio cae. ¿Qué necesitas para confirmar esa operación? Digo confirmar porque lógicamente ya están dentro, ¿no? Lo que necesitan es que se rompa ese mínimo. Pero piensen en esto. Y está habilitado la opción para que me rayen la pantalla. ¿En qué momento he de afirmar que ese mínimo no se rompió? Piensen en eso. ¿En qué momento puedo afirmar que ese mínimo no se rompió? ¿Qué máximo es el que se me tiene que romper? Ráyenme el máximo que se tiene que romper para que yo pueda afirmar que ese mínimo no se rompió. Ah, muy bien, Paola. Muy bien, Lili, Oscar, Mark. Bueno, ya, la primera que lo marcó fue Paola. ¿Será que Paola está en mentoría 1-1? Puede ser, ¿verdad? Muy bien. Entonces, se supone que yo no puedo decir que no se ha roto este mínimo hasta el momento en el que se rompe ese máximo, porque ese es el máximo del movimiento completo. Si se rompe este máximo, no puedo decir que no se ha roto ese mínimo, porque como se rompe este máximo y el precio caiga y rompe ese mínimo, quedo con cara de payaso. Entonces, es el swing. Tienen que identificar correctamente el swing. El momento en el que yo puedo afirmar que este mínimo no se rompió es cuando se rompe este máximo aquí, ¿vale? Allí. Ese es el momento en donde entonces se incumpliría mi condición, ¿verdad? Oh, perfecto. Sí, Ángel, claro que sí. Permítanme que lea el chat. Dejaron ahí unos mensajes. Muy bien. Entonces, y estoy hablando del movimiento completo porque ya sé que van a haber algunos que van a decir, Ángel, ¿y este máximo? No, el movimiento completo. Porque aquí nunca hubo un ingreso de este CIVI, ¿vale? Y ya te estoy explicando por qué. Porque nunca hubo un ingreso. Simplemente el precio interrumpió ese desequilibrio, nunca lo penetró y volvió a caer y generó el mínimo más bajo. Listo. Esa es la razón. No se me escapa ningún por qué. ¿Ok? Entonces, permítanme un segundo que borro esto. Tenemos ruptura de ese máximo. Piensa, tu condición se acaba de incumplir, pero ese incumplimiento de condición, por la magnitud del CIVI que tienes arriba, ¿viene con respaldo? Yo te pregunto, ¿viene con respaldo? ¿Qué necesitarías? Piensen, ¿qué se necesitaría cuando se me rompe este máximo? Inevitablemente necesito que se me cubra el desequilibrio en la parte superior. Es inevitable, porque yo condicioné ese máximo, ¿vale?
Cuando nosotros tenemos el incumplimiento de una condición, inmediatamente tenemos que enfocarnos, en este caso, al romperse un máximo, en el mínimo que genera esa ruptura. No necesariamente vas a ingresar o no necesariamente acá lo que te quiero vender es que vas a entrar directamente en ese retroceso. No tienes respaldo y estarías apostando a que el precio va a romper este máximo. ¿Qué habría que esperar? Si tú tienes un CIBI de esta magnitud, la ruptura de este máximo ya se consideraría tu respaldo hasta el siguiente rango en desequilibrio. Pero esos rangos en desequilibrio específicos se van a ajustar a cada Fair Value Gap que exista a lo largo del movimiento. Y si no existe Fair Value Gap, no hay obstáculo para que el precio llegue al origen. Cuando digo que no existe Fair Value Gap, me refiero a que muchas veces en un movimiento bajista en forma de CB, solamente vas a ver mechas que se cruzan, no Fair Value Gaps. O el Fair Value Gap que existe simple y sencillamente ya se superó. Entonces, aquí lo que quiero que recuerden es, o son las asignaturas del llenado del vacío de liquidez. ¿De qué depende que un vacío de liquidez se llene? ¿No? Si dentro de un vacío de liquidez nosotros tenemos varios Fair Value Gaps, a medida que esos Fair Value Gaps se vayan superando, efectivamente se convierten en Inversion Fair Value Gaps. Pero a la vez, si en este caso los tengo con naturaleza de resistencia, porque hablé de la naturaleza en la primera sesión, a medida que se superen, la polaridad de la naturaleza va a cambiar a soporte y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces son detallitos que deben tener en consideración. ¿En qué momento se me rompe este máximo? Aquí. Ese máximo se me rompe. Aquí se interrumpe y los que no lo vean muy bien, me voy a acercar. Fíjense, aquí se interrumpe. Entonces, observen la narrativa. Movimiento alcista, no se cubre bici, se rompe el máximo. Entonces, con esto, yo he de alcanzar el siguiente Fair Value Gap. El precio alcanza el siguiente Fair Value Gap, contrae, no debe romper el mínimo dentro de un rango en desequilibrio, que en este caso específicamente es un Fair Value Gap, si lo considero así, o desde el origen en este máximo de la vela bajista hasta el mínimo de esta vela alcista también. Tengo mínimo, vuelve y rompe, ese mínimo no se debe de romper, y a medida que el precio se encuentre dentro de un rango en desequilibrio, existen más probabilidades de que se cubra por completo en el corto plazo. Y eso yo lo explico en mi mentoría de entrega de precio, ¿no? Mientras otros mentores o en otros cursos te dicen que un vacío de liquidez, sí, ¿cuándo sabré si se va a llenar? Yo sí te digo cuándo se va a llenar. ¿Y cuál es la narrativa que tienes que encontrar para ir a favor de ese llenado? Sin embargo, que nosotros veamos este tipo de narrativas no te garantiza que el precio va a llegar al origen, ¿vale? No te garantiza que el precio vaya a llegar al origen. Claro, si yo quiero justificar después este movimiento bajista, te digo, mira el BPR y tal. Mi intención no es, digamos, hablarte del obvio, porque tú lo vas a mirar y vas a decir, es por ese BPR, ¿vale? Recuerden, a mí ya no me interesa hablar del obvio, no estamos en un curso básico, ¿vale? Sin embargo, piensen en esto. Si se entiende que inicialmente cuando toqué stop loss en la ruptura de este máximo, eso solamente constituye una consigna y realmente lo que yo estoy esperando es que se cubra este desequilibrio, eso va a suceder eventualmente. Y cuando suceda, vas a condicionar el mínimo del movimiento que alcanza ese origen. Fijémonos en la naturaleza del movimiento que alcanza el origen de ese CIBI, que en efecto, por encima de ese desequilibrio ya no tienen que haber obstáculos, ¿de acuerdo? Y si no existen obstáculos, usan desviaciones estándar en su defecto, porque la intención o la idea no es que se vayan tan atrás dentro de una misma temporalidad para buscar un objetivo, sino con desviaciones estándar ya lo van calculando matemáticamente. Eso es muy sencillo. Y es la herramienta más objetiva con la que van a contar después de que el precio rompe el máximo y por encima de ese máximo no hay nada. Muy bien, tenemos movimiento en contracción, pero, recuerda, si no se me rompe este mínimo, no hay cambio de narrativa. Que el precio me cubra este bici y me rompe este mínimo, me dice que la narrativa se va a formar debajo de ese mínimo y hasta el siguiente mínimo y hasta el siguiente desequilibrio y hasta el siguiente mínimo y hasta el siguiente desequilibrio. Y así sucesivamente. Pero hay gente, sí, que en su defecto o mira un breaker, que es un término de la teoría de order blocks. Claro, no les pedí prementoría ni mi mes número 4 de mi contenido 2021. Pero algunos sí saben seguramente que es un breaker block o los order blocks. Algo de lo que no necesariamente voy a hablar en este acompañamiento.
Ya tengo un montón de estudiantes que ya ni siquiera se acuerdan que es un order block, ¿vale? Bien. Y de hecho, para comprender los order blocks, primero tienes que comprender cómo funcionan los desequilibrios, porque el order block es un cambio en el estado de entrega y no es más que un rango en equilibrio que te va a generar un tipo de reacción, un tipo, he dicho, un tipo de reacción. Ahora, antes de mencionar de que sí, en efecto, el precio luego llegó acá y claro, no necesitamos que rompa este máximo para entender que se va a ir a romper, volvamos aquí, ¿vale? Volvamos aquí. Imagínate que tú entras en este breakaway gap y condicionas el origen de este CB. Ya les voy a explicar la diferencia entre esos dos condicionamientos, pero vamos por partes. Si yo condiciono que no se cubra este CB, entonces aquí se estaría incumpliendo mi condición. Este máximo sería inmediatamente de plazo intermedio. Y cuando se rompe, yo digo, ah, bueno, ok, va a subir, pero espérate, que este máximo sea de intermedio convierte inmediatamente este en un máximo de largo plazo. Entonces, van a haber ocasiones en las que ustedes van a tener una distancia significativa entre el máximo de plazo, ese no, el máximo de plazo intermedio que han decodificado y el máximo de largo plazo. Cuando hablo de distancia significativa, me refiero a que hay un rango de distancia que ustedes pueden trabajar para construir un setup, básicamente, sin necesidad de que vayan a por el máximo de largo plazo, porque ya sé, y les va a pasar si no les ha pasado, que muchas veces quieren ir a por un máximo y simple y sencillamente el precio no rompe ese máximo. Claro, tuvieron la ruptura de uno de intermedio, construyen el setup, pero nunca se rompe este y el precio se da la vuelta. En esa vuelta no son conscientes de la narrativa bajista que se está construyendo. Cuando yo tengo esta contracción, por ejemplo, yo en esta contracción tengo vela bajista, vela se interrumpe, no tengo CIB, vela bajista, no tengo nada, vela bajista y luego viene, me voy a acercar, tengo vela bajista, vela bajista, vela bajista. Esta es una vela alcista, no hay nada, pero luego vela bajista, vela bajista, vela bajista, vela bajista, vela bajista. La forma en cómo tú filtras una contracción, si es una contracción, es inmediatamente trazando el origen. Y si se cubre ese equilibrio, ese equilibrio. Pero si se van formando nuevamente velas bajistas, como en este caso, ¿no? Tengo el origen, solo tengo que esperar a que se interrumpa. ¿Y dónde existe esa interrupción? Esa interrupción existe, fíjate, entre el origen y este mínimo. El precio va a llegar al Fair Value Gap que cruza el origen y va a reaccionar. Son detalles, pero la gente no le presta atención. Van a ver en ocasiones que el movimiento en desequilibrio de contracción se detiene antes de llegar al origen. Allí aplican otro criterio, porque yo no les estoy vendiendo, ah, vas a hacer esto siempre. Recuerden, van a haber inputs de variación cuando el CB, en este caso que ustedes estén leyendo en función de si se llena o no se llena, si está en descuento o si está en premium. Van a haber inputs de variación. Pero volvamos aquí. Tenemos máximo de plazo intermedio. Si voy a construir un setup en compra porque se rompió, tengo que condicionar. ¿Recuerdan lo que les mencioné en la PowerPoint, en la lámina anterior? Si ustedes tienen contracciones o mínimos que se forman a partir de una vela o dos velas, esos mínimos se van a romper, pero la narrativa no les cambia porque se rompan esos mínimos. Dependen del mínimo más bajo. Por eso aquí coloco este símbolo de exclamación. Advertencia, dependes de este mínimo. Eh, No pienses que esto es temporalidad de una hora. Piensa que es temporalidad de un minuto. Piensa en la velocidad con la que te van a cambiar las cosas. La velocidad con la que la información va a cambiar. Y que en una sola vela te vas a enterar de otra cosa. Entonces, con la ruptura de este máximo, entiendo que tengo amplitud de movimiento entre ese máximo y el máximo de largo plazo, porque este inmediatamente se convierte en uno de largo plazo. Solo necesito dos decodificados. Precio cae, vuelve y sube. Eso quiere decir que yo aquí construyo mi setup en compra hasta esta área, porque no hay obstáculos aquí. Una vez roto este máximo, no hay obstáculos. Claro, no voy a apostar esto a que se va a romper este máximo, entre comillas, a largo plazo, porque ese es el input que necesito para entonces entender que el precio ahora sí va a venir por este CIBI, pero que venga por este CIBI está sujeto a que la narrativa alcista se vaya respetando. Por ejemplo, una vez que tengo el mínimo que rompe el máximo, en este caso de largo plazo, si es que mi narrativa comenzó desde aquí,
La única manera de que yo pueda afirmar que ese mínimo no se rompió es que se rompe este máximo. El precio cae, empieza a subir. Mientras está acá, tú no puedes decir, no se ha roto el máximo, no se ha roto el mínimo, porque como te rompe el máximo, te rompe el mínimo, quedas con cara de payaso o payasa. No se sacan conclusiones antes de tiempo. Esa es la razón por la que ven en vivos o ven videos en YouTube o ven cursos en los que están operando en vivo y de pronto, bueno, no se ha roto este mínimo y fa, viene, ahora sí se rompió. No lo saben, no saben qué es lo que tienen que ver para afirmar algo. Tú ahora ya sabes qué es lo que tienes que ver para afirmar algo. Cuando se me rompe este máximo, recién digo, este mínimo no se rompió. Volvemos a lo mismo. Construyes una narrativa alcista o se construye, mejor dicho, una narrativa alcista, tú no la construyes, tú la lees y la interpretas, sacas conclusiones y tomas decisiones. Si eventualmente no estás condicionando ese máximo y estás condicionando ese máximo, sucede exactamente lo mismo. Tenemos bici en descuento, no se cubre, tenemos otro movimiento alcista en forma de bici, origen, fin, no se cubre, el precio expande, cae, rompe el mínimo, no llega al origen, vamos aquí a ampliar, tenemos este origen, sí, en efecto llega al origen, se condiciona inmediatamente el máximo del movimiento que llega al origen, se rompe ese máximo y se alcanza el origen de este CIB. Esa es la narrativa que tiene que existir. Luego, ¿qué sucede? Tenemos un máximo que se genera luego, aquí tenemos apertura, mínimo, no se rompe este en esta mecha, se rompe el máximo anterior y de este máximo el precio comienza a caer al origen de este bici en descuento. Inmediatamente se condiciona este máximo por haber alcanzado el origen del bici en descuento. Se rompe ese máximo, tenemos una contracción. Aquí no necesariamente buscas un fair value gap. Recuerda, todavía no llegamos al apartado de entradas. Tienes que entender cómo se construye la narrativa. Tenemos contracción. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos aquí contracción? Imagínate que no estás consignando este máximo, estás consignando el origen de este bici en descuento. ¿Por qué los que estuvieron en mi seminario entienden que se cubra un bici en descuento es una alerta bastante fuerte para consignar? Porque ¿de qué depende que el precio suba o baje? Depende de que se rompa o este mínimo o este máximo. Literalmente, si el precio te rompe ese mínimo después de haber cubierto un bici en descuento, cae. Pero eso no sucede aquí, incluso aún mostrándotelo ya formado. Porque, ¿qué pasó después? Se rompió el máximo del movimiento que alcanza el origen del bici en descuento. Input. La gente no lo sabe, bro. No lo ven. Entonces, consigna bajista, respaldo alcista, retroceso, condicionas este mínimo que estando en el origen pasa a ser de intermedio y este de largo. Y por eso es que te dije, tienes de largo y de largo. Y lo que se rompa es lo que te determina la dirección. Retroceso, boom, se condiciona a este mínimo. No se debe romper, no se debe romper. No estoy diciendo que no se rompió, no se debe romper. Pero si comienza a subir, rompe el máximo. Ahora sí, te aseguraste de que venga por este CIBI. Llegamos al Fair Value Gap, que sería el CIBI en Premium, y tenemos una reacción. Recuerda los mínimos que no se tienen que romper. Vuelve el precio, llega al origen, genera una contracción. ¿Qué necesitamos para asegurarnos de que va a seguir subiendo? Recuerda que no cubra el bici, que no rompa este mínimo, que cubra este CIBI, y eso es algo de lo que te vas enterando conforme el precio va avanzando. Tienes origen de CIBI, se cubre, tienes este máximo, se rompe aquí, no debe romper el mínimo del movimiento que lo rompe, y mucho menos si ese mínimo está en el origen de un bici. Precio contrae, no rompe el mínimo anterior, rompe el máximo, rompe este máximo, no hay obstáculo entre ese origen y el máximo más alto, y allí es cuando más se acelera. ¿Qué es lo que te dicen por allí? Que no saben en qué momento el precio se va a acelerar. Cuando no haya obstáculos, el precio se va a acelerar. Y eso nos hace volver aquí.
Recuerda, el incumplimiento de tu condición llega con consigna o con consigna y respaldo. Eso es el punto, ese es el punto de inflexión para esperar directamente un retroceso después de un stop loss. Ya te acabo de dar esa pepita, ¿vale? Ahora la tienes que someter a backtesting. La vamos a agregar nuevamente al ejercicio de proyección solo en una hora. Con eso, trabajamos en una hora y pasamos al siguiente nivel. Reconocimiento e identificación de modelos de entrada, en donde también vamos a continuar trabajando con la fórmula. Pero piensen en esto, y lo dejo en claro para los que están en mentoría uno a uno. La fórmula no son los modelos. La fórmula descifra la narrativa. Los modelos se construyen a partir de un BPR, un Fair Value Gap, un Inversion Fair Value Gap, los límites de un desequilibrio, origen, fin. Los modelos no son la fórmula y la fórmula no son los modelos. La fórmula descifra la narrativa. Eso quiere decir que no necesariamente en un modelo tiene que haber consigna de respaldo y cuál es la condición y cuál es el respaldo. Mm, mm. Eso ya lo deberías de tener antes. Cuando yo les hablaba acerca de qué depende que el precio realmente, después de haber incumplido una condición, vaya en la dirección contraria, les hablaba acerca de si ustedes van a condicionar o han condicionado un desequilibrio en su origen o un máximo o un mínimo. Esto quiere decir que imagínense, ¿no? Tenemos un SIB inicialmente que se cubre, consigna alcista, pero el precio cae y rompe el mínimo, respaldo bajista y priorizamos el respaldo. Siempre prioricen el respaldo. Eso quiere decir que yo voy a esperar un retroceso, pero en este retroceso imagínate tú que tú condicionas como tal el desequilibrio, es decir, como viste que este anterior se cubrió, tienes la expectativa de que este no se cubra, porque eso te va a dar más seguridad luego al momento de confirmar tu operación y esa es la razón por la que en este caso condicionas ese origen. Sobre todo, imagínate tú que condicionas ese origen si este nuevo desequilibrio se forma a partir de este máximo que no solamente está, repito, y vale que voy a repetir esto constantemente, tú condicionarías ese desequilibrio sobre todo si su máximo es un máximo que genera un movimiento de salida de un área de referencia y que por lo tanto pasa a ser de plazo intermedio no solo por estar en el origen de este desequilibrio anterior, sino por generar un mínimo más allá del área de referencia. Y que ese movimiento además constituye un movimiento de salida, valga la redundancia. Esa es la razón por la que condicionarías que este desequilibrio no se cubra y tu stop loss estaría en su origen. Resulta que este incumplimiento de condición, yo te pregunto, ¿llega con consigna y respaldo o solo con consigna? Recuerda, te tocó stop, te sacó en el origen de un desequilibrio, ok, pero que cubra un desequilibrio es solamente una qué, y díganmelo con tipo y todo, ¿vale? En el chat. Ok, me están escribiendo en el chat. Vale, venga, piensen, piensen, piensen. Solamente hay dos, tres respuestas. Que el precio me llegue al origen de un desequilibrio en forma de CIB y solo me entrega una consigna, pero ¿de qué tipo? Consigna, insisto. Resulta que si yo viera que el precio llega a ese origen de ese CIB y luego me rompe este máximo, pero en el mismo movimiento, piensa tú que este es el desequilibrio, el último desequilibrio o el desequilibrio más alto del movimiento bajista. Entre ese máximo y el máximo más alto, que sería este, no va a haber obstáculo, bro. No le creas a la gente que te dice que encima hay un order block que todavía puede funcionar y aquí es donde el precio se va a acelerar. Aquí. Y ¡boom! Hacia arriba. Pero ¿qué sucede cuando aún así llega a ese origen? ¿Qué sucede cuando se incumple mi condición? ¿Cómo es que entonces yo podría, hablo hipotéticamente, porque no tengo un gráfico, ya saben que en el gráfico no digo podría, ni creo, ni hubiera, ni pienso, ni... Mm, mm. ¿Cómo incluso después de que el precio me haya tocado stop en el origen de un desequilibrio, hago para no sentirme frustrado, frustrada porque
puedes decir, híjole, ¿no? Si mi stop loss hubiera estado en este máximo y si yo hubiera y hubiera, entonces dejemos el hubiera. Seamos conscientes de lo que tenemos que hacer. Y para esto voy a volver a compartir la pantalla. Si se ve, ¿verdad? Vale, estupendo. Entonces, fíjense, cuando al inicio les hablaba de un rango de contraste, me refería a un movimiento alcista. Ese es un rango de contraste. También lo vamos a profundizar más adelante, pero hay cositas que no se me pueden escapar para dar esta explicación, lógicamente. Entonces, ¿por qué es un rango de contraste? Porque lo uso no para comprar, no para la típica de esperar un retroceso y compro, sino para entender cómo se construye la narrativa en la contracción y luego, ¿cómo le llamarían a esto? Neutralización del mínimo del rango de contraste, ¿vale? Porque algunos le van a decir invalidación del rango o sell side liquidity, neutralización del mínimo del rango de contraste. Es de contraste porque está adyacente a la izquierda. No lo uso para comprar, lo uso para entender cómo se forma o construye el movimiento bajista y qué es lógicamente lo que tiene que pasar para que siga subiendo. Tengo un CB aquí. Este CB está en Premium, ¿vale? De hecho, aquí hay un pequeño Forward Gap, ya no lo marco, no me interesa este. Y luego tengo este CB en discount de este movimiento antes de su contracción. Cuando el precio ingresa acá, yo no puedo decir que no se ha llenado, necesito que se rompa este mínimo para recién decir que no se ha llenado, porque si ese máximo se rompe como se rompió acá y llega al origen tal y como lo hizo, nuevamente quedas con cara de payaso. O sea que hay cosas que tienen que pasar en tu gráfico para que puedas hacer afirmaciones. Resulta que tú tienes acá un CVM Premium, luego vienes y me dices, Ángel, mira, acá cubrió, y si no cubrió este, vamos a decir que sigues con la idea de que acá lo cubrió y acá no cubrió, entonces te espera un retroceso y condiciona este origen. Ah, y por cierto, me van a decir, Ángel, pero acá esta vela llega a ese nivel. De hecho, este origen está mal trazado, es en el mínimo de la vela alcista, ¿vale? Siempre les voy a dejar erratas. De hecho, hay erratas en mi video de mentoría número 3 de estructura 2023. Hay erratas en algunos videos. Es a propósito, ¿vale? Es a propósito, porque esto lo que genera es que luego me escriban y me digan, Ángel, esto no es así. Y a mí eso me gusta. Ya sé que me van a decir, pero nos confundes, Ángel. Esa es la idea. Si no, ¿cómo aprendes? Ahora, crean lo que sale de mi boca, ¿vale? Lo que sale de mi boca, lo que me escuchen decir, lo que vean en mis ejemplos, es a propósito. Muchos me van a decir, Ángel, con esta mecha no se supone que este rango está en equilibrio. No, no. Tienes aún así un movimiento con un único tipo de volumen transaccional en forma de velas bajistas. No hay ningún tipo de interrupción. Las mechas se toman en consideración luego para considerar, valga la redundancia, la llegada al origen de un desequilibrio o para considerar la neutralización de un mínimo anterior o de un máximo anterior, ¿de acuerdo? Entonces, acá lo que vemos es una contracción que sí, en efecto, llega al nivel, llega al nivel. ¿Qué tengo que ver yo si lo que he condicionado es el origen de un civil? Lo que tengo que ver es que se me rompe este mínimo, porque este es el mínimo de todo el movimiento que genera el alcance de ese origen. Algunos van a decir, Ángel, ¿y por qué yo no podría considerar este mínimo? Piensa en lo siguiente, recuerda, si tú consideras este mínimo, tu rango de contraste no es este. Tu rango de contraste sería desde aquí hasta ese máximo, ¿vale? Si se te rompe este mínimo, lo que el precio te está diciendo es que va a cotizar debajo de ese mínimo y hasta antes de este. Entonces, lo que tú necesitas que es, si quieres proyectar aún más abajo, necesitas que este mínimo se rompa para que luego la narrativa se te construya entre este mínimo y este. Y esa es la razón por la que ves que acá el precio cae, todavía no rompe ese mínimo, contrae, rango en desequilibrio, no se debe cubrir y ahora sí. Por eso funcionan algunos setups. Pero muchas veces ustedes solamente se están enfocando en buscar el setup y no en la amplitud de movimiento que va a tener ese setup. Solo lo buscan por buscarlo.
y dicen, bueno, acá surge, plantéense el objetivo, pongan targets a ese setup. Aunque lo busquen y encuentren en una sola temporalidad, ¿vale? Que ya saben que con el primer ejercicio solamente se trabaja en una hora. Tienen que tener un objetivo, no simplemente pensar que, sí, bueno, es que ya ahora sí el precio va al infinito y para allá. ¿Qué sucede? Que cuando este máximo está en el origen de un desequilibrio, eventualmente, ¿qué pasó? ¿Te tocó stop loss? Tienes solo consigna porque tu respaldo sería que te rompa este nivel, que no solamente es el máximo del nuevo desequilibrio, sino también es el límite inferior o fin de un CIBI que está por encima. Y eso es lo que sustentaría la idea de que el precio cotice en este CIBI, pero no pasa. Ya no hagamos la típica lectura, ¿no? De, mira, es que no llegó, bueno, y ahora sigamos. No. ¿Por qué no pasa? Con eso los llevo a la hipertrofia de comprensión. Siempre cuestiónense, ¿por qué no pasa? ¿Cuál era el objetivo del algoritmo en este momento, cuando generó el movimiento alcista? Ese tipo de preguntas eran las que yo me hacía cuando hacía en FX Replay una lectura de cinta y avanzaba velita por velita por velita por velita en una sola temporalidad, velita por velita por velita, para entender qué significa. Hoy por hoy entiendo que más vale una vela que se ha terminado de formar que una vela en formación. Piensen en eso. ¿Qué tan profundo es? Más vale una vela que se ha terminado de formar que una vela en formación. Porque con la vela ya formada, tienes el máximo, el mínimo, la apertura, el cierre, tienes data. Y no me refiero a la data en relación a dónde están los cuerpos, encima, debajo. Con la vela ya formada, entiendes qué niveles ya se alcanzaron, qué niveles esa vela ya no va a alcanzar también, porque ya se terminó de formar. Entonces, si hay niveles que tú esperabas que se cotizaran, esa vela ya no los va a alcanzar. Pero, ¿qué tan profundo es ponernos a estudiar qué importa más? ¿Una vela en formación o una vela ya formada? Se los voy a dejar como una semillita. A ver quién se toma el trabajo de descubrir por qué. Y van a llegar, vale, les voy a dar el punto final, ¿vale? No el camino, no, el punto final. Cuando se convenzan de lo que les acabo de decir, van a entender a tope mi fórmula. Si nosotros tocamos stop loss acá, condicionamos inmediatamente este mínimo. No se debe de romper, porque solo tienes consigna. En el momento en el que se rompe este mínimo, tienes respaldo de lo contrario, y esa es la razón por la que tienes una contracción. Simple y sencillamente, este máximo no se debe de romper. Aplicamos filtrado de retroceso, que es algo que le tengo que enseñar más a detalle. Independientemente de si tú entraras por aquí, porque yo no pretendo que entres exactamente en el origen o acá venderte la idea de que sí o sí tienes que entrar en este order block. No, mentira, no, jamás. Piensa que esto es un minuto. Yo sé que muy probablemente algunos entrarían directamente acá, 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 no en este máximo necesariamente, porque en lo primero que te tienes que enfocar no es en dónde vas a entrar, sino dónde estaría tu stop loss. Porque si tú te enfocas en dónde estaría tu stop loss, inmediatamente tu punto de entrada cambia. ¿Por qué? Porque tú te lo piensas. Si tú me dices, mi stop loss tiene que estar acá, si entro acá, voy a tener tremendo pedazo de stop. No, 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 no. ¿Te das cuenta cómo es que mides? Si mi entrada está por acá, mi stop loss está aquí. No, 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 todavía no. Si mi entrada está acá y mi stop loss acá, bueno, bueno, sí, listo, ahí ven. Si sabes que este máximo no se tiene que romper, porque esa ruptura implicaría un, piensa en esto, ¿eh? Una consigna, un reseteo o replanteo de la fórmula, un cambio de narrativa, te las vas a pensar más, ¿verdad? Esa es la razón por la que, primero, seteas tu stop. No entras y después miras,
a ver dónde voy a colocar el stop. Entras aquí, eventualmente tienes un poquito más de drawdown, el precio llega acá. ¿Eso te cambia realmente la narrativa? Pregúntate también eso. Que el precio llegue al origen de este CIVI, ¿me cambia realmente la narrativa? Recuerda, no estabas condicionando ese CIVI. Inmediatamente, condicionamiento del mínimo que alcanza el origen de ese CIVI, se rompe ese mínimo. Oh, muy bien, ¿cómo se rompe ese mínimo? Con otro desequilibrio, pero resulta que, piensa en esto, ¿vale? De acá para allá, olvídate. Tienes este máximo en el origen de un CIVI. Es intermedio directamente. Ese máximo no se tiene que romper. La narrativa no te va a cambiar porque llegue a este origen. Mm, mm. Y no se trata tampoco de que incluso aún si hubiera acá un BPR, yo te diga, bueno, vas a entrar por el BPR. El precio llega al origen. Si te dije, olvídate de acá para allá, ¿vale? Llega al origen con signo alcista, rompe este mínimo, respaldo bajista. ¿Tienes amplitud de movimiento hasta el origen de este bici? Piensa, ¿tienes amplitud de movimiento? Si tu stop loss tiene que ir en este máximo ahora, permítanme. Origen de bici. Si tu stop loss tiene que ir en este máximo, ¿vas a entrar en este retroceso? No me respondas en el chat, solamente piensa. ¿Lo harías? Dense cuenta del grado de importancia que tiene esperar que se presenten los inputs de una narrativa de X dirección. Solo existen dos, o sube o baja. La fórmula se construye a partir de dos pautas, desequilibrios y rupturas. Las dos etapas principales de la fórmula son consigna y respaldo. Y el tipo de condicionamiento es o no se cubre un desequilibrio o se cubre. En la vida o ganas o pierdes, porque empatar realmente es ganar o realmente es perder. ¿Mm? Si estás en una relación, ¿te son infiel o no te son infiel? Es así de sencillo, no hay punto medio, bro. Por eso, no hay complicaciones en tu trading, si es que lo haces de esta forma. Tenemos que poner esto en práctica en la siguiente sesión. Inmediatamente yo les voy a enviar este documento